durante centenares de veces su derecho a decidir si sí o no entran esas tropas. Porque hay algo que ocultar. Dos lógicas. Una, la lógica del gobierno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no vienen aquí contra los narcóticos. Vienen aquí por una estrategia de varios gobiernos más intensa en el gobierno de Trump. Controlar las reservas de petróleo. Gustavo Petro cuestiona la llegada de los militares de Estados Unidos a Colombia y dice que hay algo detrás de todo. Ya les contamos de qué se trata. Las cosas no se ven nada bien para Venezuela. El canciller venezolano Jorge Arriaza sostuvo ayer una reunión con el embajador de Rusia en el país suramericano, en la que agradeció el apoyo de la Federación Rusa a la causa venezolana por el cese de las amenazas y las acciones intervencionistas de la administración de Donald Trump. La FAO y la ONU dicen que la crisis y el hambre aumentará con el pasar de los días para las familias de Venezuela. El matrimonio, gobierno-oposición se va rompiendo en Venezuela. La TSJ le quitó al Parlamento, la mayoría opositora, el poder de elegir las nuevas directivas de la CNE. Muchos opositores dicen que se avecina Juan Guaidó a Nicolás Maduro. No hay dólares, pero le regalan el petróleo al régimen de Cuba. Entonces lo estamos pagando, así que responsablemente nosotros deberíamos evaluar, incluso hoy en el Parlamento Nacional hablamos del TIAR, el Tratado de Reciprocidad. Sí. ¿Para qué? Para tener realmente en la mesa todas las opciones necesarias para buscar una solución a la crisis. ¿Qué hay detrás de la llegada de militares estadounidenses a Colombia? Hacen parte de un grupo de uniformados que pertenecen a la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur. Se trataba de tropas extranjeras que desde Colombia planearían invadir a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. Mucha atención porque la llegada de tropas de Estados Unidos a Colombia ha causado mucha controversia en el país de Venezuela, en Colombia y en Latinoamérica, y esta vez no es la excepción, pues efectivos de la Fuerza de Asistencia de Seguridad, que son los que ya están en Colombia, del Ejército de los Estados Unidos, arribaron el 1 de junio al territorio colombiano con el presunto objetivo de asesorar a las fuerzas militares del país suramericano en la lucha contra el flagelo de las sustancias ilícitas. ¿Qué es lo que tenemos hoy en Colombia? Un tránsito de tropas. ¿Por qué son tropas? Porque es una brigada del ejército de los Estados Unidos. Eso se llama tropas. El anuncio fue hecho por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y advierte que el contingente era de 800 oficiales, eso fue lo que dijeron en el comunicado, que venían de la asistencia de la Fuerza de Seguridad, donde presuntamente van a asesorar y a apoyar las acciones del ejército colombiano desde el principio de junio y durante varios meses. ¿Por qué hacen tránsito? Porque hasta para ir al baño hacen tránsito, se mueven. Pero el Consejo de Estado ya dijo que no solamente es tránsito, sino permanencia. Unas tropas extranjeras, porque Estados Unidos es extranjero a Colombia, hacen tránsito y permanencia en Colombia. Ahora se sabe que son 57 los militares que están en Colombia y que esto no se deduce como si fueran las tropas que fueran a patrullar en el país, sino que se llama el tema del asesoramiento a las fuerzas especiales del ejército. Razón, los tratados anteriores a la Constitución del 91 no reemplazan la Constitución, porque la Constitución del 91 solo dijo que se podían equiparar a la Constitución los tratados de derechos humanos, ningún otro. En Colombia, dicho por Carlos Holmes Trujillo, que explicó a un medio local que las tropas norteamericanas se han desplegado por los departamentos de Nariño, norte de Santander, donde se concentra la mayor cantidad de cultivos de este ilícito en el país, y de acuerdo con el ministro de Defensa colombiano, la Brigada Norteamericana de Asistencia de Seguridad se despliega en las zonas también del Catatumbo, el Pacífico y en los parques nacionales como el Chiviriquete, en la Sierra de la Macarena, Catatumbo, Nudo de Paramillo y en Sanquianga. Haciendo señalamientos a un hombre de bien, a un hombre respetable, a un demócrata integral como lo es el doctor Iván Duque Márquez. De este debate, por todo lo que se ha dicho, no puede quedar la idea de que el doctor Iván Duque Márquez es la cabeza de una organización de espías, como aquí se ha señalado. De este debate no puede quedar la idea de que el doctor Iván Duque Márquez, el señor presidente de los colombianos, la Constitución y la ley y desconoce
lo que son las garantías democráticas. Colombia en el 2019 cerró con una cifra de 212.000 hectáreas, un ligero aumento desde las 208.000 hectáreas del año previo, mientras que la capacidad para producir este ilícito aumentó a 951 toneladas desde las 879 que se produjeron en el 2018, según las estadísticas de la Oficina de la Política Nacional para el Control de la Casa Blanca. Porque hay algo que ocultar. Dos lógicas. Una, la lógica del gobierno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no vienen aquí contra los narcóticos. Vienen aquí por una estrategia de varios gobiernos, más intensa en el gobierno de Trump. Controlar las reservas de petróleo. Y para salvar vidas. Agradecimiento porque han reorientado muchas de sus capacidades con el propósito de ponerlas al servicio de fortalecer las capacidades del sector salud. Y agradecimiento porque sin descuidar sus tareas esenciales están cumpliendo día a día una tarea humanitaria de apoyo, de colaboración y de solidaridad con los habitantes de Colombia en las zonas más apartadas y difíciles. Y necesita controlar las reservas mundiales porque las propias no son suficientes, y si no las controla, el modo de vida norteamericano ligado al consumo intensivo de gasolina que provoca la extinción de la humanidad vía cambio climático no se lo permite. La Oficina de las Naciones Unidas y el delito advirtió en 2018 que la producción ha ido en alza, pues si bien las hectáreas cultivadas disminuyeron en el 2017, en el 2018 de 171.000 pasaron a 169.000 y se estima que el rendimiento fue mayor en el último año, pasando de 1.058 toneladas a 1.120 toneladas. En tercer lugar, vengo también a defender la inteligencia y la contrainteligencia. Vengo a defenderlas como una capacidad fundamental. ¿Para qué? Para garantizar la soberanía, la integridad y el funcionamiento del régimen democrático. ¿Y para defenderlas de qué? Para defenderla de las amenazas internas y externas. De acuerdo a la información que entrega la Oficina de la Política Nacional para el Control, el país sudamericano disminuyó de 209.000 a 208.000 hectáreas. Y vengo también a defender la contrainteligencia, porque es una capacidad fundamental para garantizar la integridad de nuestras fuerzas. Necesitan controlar, y tenemos aquí en Venezuela unas inmensas reservas petroleras. Craig, salió el almirante Craig, el comandante del Comando Sur, que está en la Florida, salió el 17 de abril y dijo que él iba a capturar a Maduro. Y resulta que ahora el almirante Craig es el rector de los profesores que le van a dar clases a los policías de cómo combatir el narcotráfico. Le repito, ministro, aquí casi que no importa lo que usted no vaya a decir. El mismo Craig dio rueda de prensa diciendo de que él iba a capturar a Maduro por ser narcotraficante porque su gobierno lo había dicho y había dicho que era narcotraficante. La oposición, mucha atención, la oposición al gobierno del presidente Iván Duque le han reclamado el anuncio de esta misión que ya está en Colombia por parte de la Embajada de los Estados Unidos. Y hay otra lógica, la lógica del político colombiano. Esa lógica del político colombiano es la de su nexo con el narcotráfico. Mientras hay una alianza de ejército colombiano con ejército de Estados Unidos, hay otra alianza, la alianza de la política tradicional colombiana con los narcotraficantes. Y él es el que viene con un grupo élite que se llama el SFAP. ¿Sabe de dónde viene ese grupo? De Afganistán y Siria. ¿Sabe por qué son élite? Son élites porque saben entrenar gente para la guerra. Yo vengo a defender esa institucionalidad. Vengo a defender el programa del gobierno del presidente Duque. Vengo a defender al Centro Democrático al cual pertenezco también. Y vengo a defender lo que se ha hecho siguiendo las instrucciones. Sino que también dicen que se ha saltado la autorización del Congreso para el ingreso de estas tropas y exigen una explicación al Ejecutivo. Los políticos colombianos que están aliados con los narcotraficantes no pueden pelear con los Estados Unidos porque se los llevan presos. El otro día una senadora ilustre del Centro Democrático me decía: ¿y es que usted cree que los gringos nos necesitan a nosotros o son tan estúpidos para invadir
a Venezuela, le dije, no, los estúpidos vamos a hacer nosotros. A estas valoraciones se le suma que la oposición ha generado por parte de líderes sociales, organizaciones y hasta del propio Senado colombiano la llegada de las tropas militares estadounidenses al país sudamericano, y ellos aducen que esto puede empeorar el problema en vez de mejorarlo. Expresidentes, ministros, senadores, generales de la República irían presos inmediatamente a los Estados Unidos por su convivencia con el narcotráfico. Y a la derecha de este país, que le huelen feo los 2-3 millones de venezolanos que han pasado la frontera hacia Colombia, quiero decirles que en el momento que haya un conflicto como sea, buscado por quien sea, desde Neptuno o de Júpiter, van a pasar más de 20 millones de venezolanos a Colombia. La perpetuación de los esquemas de conflictos contra los ilícitos de Estados Unidos en Colombia, esto puede producir una imposibilidad de la implementación efectiva de los acuerdos de paz, al tiempo que fortalecería el tradicional rol del país sudamericano como irradiador de seguridad hemisférica estadounidense en América Latina y en el Caribe. No conozco ningún país que haya tenido un conflicto al lado que le haya ido bien. Y el comandante o el jefe de Craig es el señor Trump, que ha demostrado que es un inexperto, un ignorante, un incompetente, un niño de 5 años. Me van a dejar la volatilidad de todo ese problema aquí. Porque también, señor presidente Livio, en marzo de este año, Estados Unidos desplegó la flota más grande que se ha desplegado en el Caribe. Hasta aquí, señor presidente, sin ni un solo minuto o segundo de análisis, es lo que ha referido la narrativa del propio almirante Craig. Sobre la llegada del contingente o la brigada de asistencia a las fuerzas de seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos, ha generado todo tipo de interpretaciones y análisis para el gobierno colombiano y personas del gobierno norteamericano, y esto repercute en el gobierno de Venezuela. No se puede ir contra Estados Unidos porque nos juzgan presidentes, senadores, generales y ministros en los tribunales antinarcotráfico de los Estados Unidos. Entonces, que si quiere fregar a Maduro, que si se quiere inventar esa historia, que sigan los barcos, que los ponga el señor ministro allá en Curazao de Aruba. Porque le repito, ya no importa lo que usted diga, ya Craig dijo a qué venía y cómo se iba a movilizar. Aquí llegaron unos gringos a coger un avión que venía de Estados Unidos a Barranquilla, presidente, y fueron los que dejaron mal amarradas las lanchas que llegaron allá a Venezuela en plena pandemia, cuando no están viendo ningunos vuelos. Entraron de contrabando. También aquí, presidente, usted recuerda que recogieron incautaron unas armas allá por la Sierra Nevada de Santa Marta que iban para Venezuela, salieron de aquí. ¿Se acuerda, general, que tuvieron que extraditar porque era un mercenario? Salieron de aquí. La llegada de estos militares es un componente de la cooperación entre ambos bandos con el objetivo de reforzar la estrategia de lucha contra el ilícito de sustancias prohibidas y la estrategia del Estado colombiano en las zonas futuro. Se ha dicho de la forma más limitada que este contingente sería algo así como el componente terrestre del despliegue marítimo hecho en el Mar Caribe a principios de este año, y que fue anunciado como una estrategia renovada en la lucha en contra de los grupos al margen de la ley. Y claro, algunos opinan que detrás de esto hay algo más, que podría tratarse de una estrategia, por ejemplo, la desestabilización en contra del régimen que lidera Nicolás en Venezuela. Y por eso, como esas dos lógicas no se pueden evidenciar, entonces hay que hacerlo todo en secreto, por debajo de la decisión del Senado de la República y del pueblo colombiano. Aquí vienen a fortalecer una dominación que no tiene cara de antinarcóticos, porque si fuese antinarcóticos, lo primero que sucedería sería romperle la alianza a los políticos y los generales con el narcotráfico. Y con el componente militar para combatir el narcotráfico. Pero hay otras cifras. Por ejemplo, una que causa bastante indignación, y es los recursos que se utilizan para fumigar una hectárea de coca en Colombia, de hoja de coca en Colombia. Estamos hablando de cerca de, oscilan las cifras según una fuente, pero hay unas que dicen que están entre $12,000 por hectárea a $72,000 según la ONU por hectárea. $72,000 por hectárea. ¿Por qué no invierten estos $72,000 millones, estos $72,000
por hectárea en los campesinos. Sobraría dinero para darles un nivel de vida acorde con sus necesidades, sobraría dinero para sustituir los cultivos ilícitos, pero prefieren invertirlos en glifosato, que lo único que logra es desplazar los cultivos de un lugar a otro, y en este caso pues ya están llegando a la Amazonía con el problema de la deforestación. Hubo en Colombia, antes del Plan Colombia, WOLA, que es una ONG de los Estados Unidos, ha manifestado que una respuesta del Departamento de Estado a una investigación del 2010, la última vez que WOLA recibió estos números sólidos sobre la presencia militar y contratistas de los Estados Unidos en el país caribeño o en el país cafetero, mostró que durante la década del 2000 la cantidad de personal militar de los Estados Unidos varió en un mínimo del 91 a 563. Esto sin contar que las tropas de Norteamérica buscan contratistas que fueron retenidos por la FARC. Entonces agregar 53 tiene un impacto importante, pero no es nada escandalizador. Para ir a fondo sobre el tema y determinar la probabilidad de las versiones sobre la llegada de los militares, Ariel Ávila, quien es el director del programa Poder, habló con el senador por la Alianza Verde Antonio Sanguino y con el especialista norteamericano Adam Isaacson de WOLA, y ambos, mucha atención, analizaron el impacto de los militares en la lucha contra este flagelo. Aquí hay una estrategia de dominación en vista de controlar pozos petroleros. Permítame terminar, presidente, con lo siguiente. Y si eso es así, ¿qué consecuencias puede haber en el mediano futuro? Si se le ocurre a un presidente poco confiable para la sociedad colombiana y para la humanidad como Trump, la invasión a Venezuela, ¿qué consecuencias habría? No, es que Petro quiere defender a Maduro. ¿Qué camino va a Maduro? Integrados por 10 u 11 militares del ejército americano, unos de ellos irán a la Fuerza de Tarea Hércules. Otros 10 u 11 a la Fuerza de Tarea Vulcano, otros 10 u 11 a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, otros 10 u 11 permanecerán en Bogotá en la brigada contra el narcotráfico, y el resto de ellos serán el equipo de comando de este grupo de asistencia técnica que vendrá a Colombia. Las posibilidades de que esto tenga que ver con Venezuela y el impacto político, todo parece indicar que el debate no va a cesar en los próximos días. Por ejemplo, vamos a hablar de que en la sesión del Senado, el senador se refirió a la controversia que ha causado en los últimos días el tránsito de la permanencia de soldados extranjeros en Colombia. ¿Qué van a hacer en Colombia? Van a brindar asesoría a los estados mayores de las fuerzas de tareas conjuntas que ya mencioné, en procedimientos y tácticas que permitan mejorar la efectividad operacional en la lucha contra el narcotráfico. Es muy importante repetir con toda claridad que se trata de tareas de asesoramiento, de capacitación, de entrenamiento. No participarán en ningún caso. Óigase bien, señor presidente, no participarán en ningún caso en operaciones militares ni estarán en el terreno. Sí. Hoy como ayer también puede haber varios cipayos. Puede que los haya al servicio de los Estados Unidos. Puede que los haya al servicio de Venezuela, de Cuba y al servicio de los tres. Si hubiese eso, viene una descomposición de los estados, tanto el estado venezolano como el estado colombiano se descomponen. Viene una apropiación privada y armada de rutas de... En primer lugar, recordó que la Constitución establece que se puede hacer tras la autorización del Senado y que como esta no se ha dado, el presidente de la República se saltó la soberanía nacional. La intervención de Petro, mucha atención, porque Petro ha sido la aguja en el pajal y fue mucho más allá. Dijo que el Senado le ha impedido decidir si entran o no las tropas muchas veces, porque hay algo que ocultar, y esto lo dice el senador Gustavo Petro, y esto está en la revista Semana, donde ha puesto en duda que Estados Unidos se instalara en Colombia con el objetivo no solamente de luchar contra el flagelo de las sustancias ilícitas, como ha justificado el gobierno nacional, sino que Gustavo Petro dice que se trata de una estrategia para controlar la reserva del petróleo, y estar acá les facilita la cercanía
a Venezuela y su propósito. Política exterior del gobierno nos acerca a un conflicto internacional, también dice Iván Cepeda. Estados Unidos, más que una sociedad adicta a esta sustancia, es una sociedad adicta a la gasolina y necesita controlar las reservas mundiales porque las propias no son suficientes. Además, dijo que los políticos colombianos permiten que bases militares estadounidenses se instalen en territorio colombiano porque habría nexos con grupos ilegales. Hay una alianza del ejército colombiano, esto lo dice Petro, entre Estados Unidos y entre el ejército de Colombia, y los políticos colombianos aliados con estos grupos no pueden pelear con los Estados Unidos porque se los llevan presos. Petro no fue el único en cuestionar al gobierno de Iván Duque, pues varios senadores han pedido explicación al presidente y a su Ministerio de Defensa. Los militares, mucha atención, son 57, porque por las redes sociales se ha distorsionado un poco la información. Unos aseguran 20.000, otros aseguran 800, pero realmente son 57 militares de los más altos rangos del ejército estadounidense, que son del Comando Sur y que van a asesorar supuestamente a algunas tropas especiales del ejército en el país. Pero hay la suspicacia y hay muchas versiones en torno a este tema. En la sesión plenaria del Senado también intervino el ministro Carlos Holmes, quien defendió los argumentos de que los militares no van a entrar en acción, sino en capacitación. El Consejo de Estado pidió claridad a Duque sobre el arribo de los militares a Colombia. Bueno, mis amigos, en torno a lo que acabamos de hablar, el análisis que hemos hecho de los que cuestionan al gobierno de Iván Duque por la llegada de los militares al país, entre los que están el senador Gustavo Petro, Iván Cepeda, entre otros. ¿Creen ustedes que se pudiera dar esa posibilidad de una incursión marítima, a sabiendas de que Colombia negó que haya estado involucrado en lo de Macuto, en la incursión marítima? ¿Ustedes creen que con la llegada de los militares a Colombia se esté desarrollando algún plan de desestabilización para Venezuela y que Estados Unidos aproveche esta ocasión para poder ir tras la captura de Nicolás Maduro? Los leemos en los comentarios. Vamos a firmar documento en la visita que voy a hacer pronto a Teherán. Además estoy obligado a ir para agradecer personalmente al pueblo. Salam aleikum, hermano. Aleikum tu salam. El presidente Nicolás habría viajado al país del Medio Oriente a escondidas. Nicolás quiere más cargueros de gasolina, pero no tiene dinero para pagar. ¿Qué es lo que esconde el envío de gasolina del país del Medio Oriente a Venezuela? ¿Podría Venezuela dejar de ser un país petrolero? Bueno, mis amigos, y comenzamos con las noticias de lo que pasa en Venezuela y el mundo. Continuamos con una información importante. Nicolás habría viajado al país del Medio Oriente a escondidas. Señores, si esto es así, lo más probable es que no regrese. En horas de la madrugada, Nicolás habría viajado al país del Medio Oriente en un avión de Conviasa en secreto. Las razones serían porque el gobierno estadounidense está buscando desde hace ya un año que Nicolás cometa algún error en donde salga del país y pueda llegar a ser capturado. Nicolás no ha salido desde hace rato en público, solo ha enviado un mensaje en Twitter donde ha felicitado a la OPED, pero no sale ninguna foto. Es como si el Twitter lo hubiera escrito otra persona. Nicolás podría estar en el país del Medio Oriente y además quien enfrenta cargo de tráficos, entre otros. La DEA y la Interpol estarían trabajando en conjunto para estos casos de alto nivel que no siempre aparecen en la lista del Interpol como los más buscados por razones obvias. Especialistas en crisis han señalado que Nicolás tendría pocas probabilidades de montarse en un avión de línea venezolana. Si Nicolás va al país del Medio Oriente, probablemente usaría un avión con tecnología análoga de línea cubana y de tecnología rusa, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Su presencia en el país del Medio Oriente solo podría justificarse si se trata de firmar algún acuerdo de importancia para el país del Medio Oriente y para Nicolás. Su presencia en el país del Medio Oriente solo podría justificarse si se trata de firmar algún acuerdo de importancia para el país del Medio Oriente, porque Nicolás no se arriesgaría a salir de Venezuela. Y señores, podría estar firmando quizás la construcción de una base del país del Medio Oriente en Venezuela, aparte de tener el poder de las petroleras y refinerías, y por supuesto algún otro plan que el gobierno estadounidense no va a permitir. Si esto se diera, el gobierno estadounidense pudiera realizar varios bloqueos para que Nicolás no regresara a Venezuela. Nicolás, al no estar en Venezuela, podría estar creando una señal de que se pudiese tomar el Palacio de Miraflores. Es por eso que
si este viaje se ha dado ha sido con el mayor secreto. Nicolás no ha enviado ningún mensaje todavía al país del Medio Oriente, ni un video ni nada, y de hacerlo lo haría solo cuando llegara seguro a Venezuela. Pero si el gobierno norteamericano sabe a fondo esta información, lo más probable es que no lo dejen regresar. Esta sería la mayor oportunidad del gobierno estadounidense para realizar una captura a Nicolás sin tener ni siquiera que entrar a territorio venezolano, aunque se dice que ya eso se está preparando. Esta semana podrían estar entrando al país venezolano los primeros soldados de la tropa élite que se encuentran en el país colombiano, cerca a la frontera venezolana. Quizás es por eso que Nicolás se fue en secreto para el país del Medio Oriente, porque sabe que allá no podrían capturarlo. Si llega a estar en el país del Medio Oriente, él podría quizás allá permanecer algún tiempo y después tratar de venir. Así que las probabilidades son un acuerdo entre el país del Medio Oriente y Nicolás, o son una forma de esconderse del gobierno estadounidense, porque los rusos le han dicho que probablemente Nicolás enfrenta una operación de detención de parte del gobierno estadounidense desde el país de Colombia, señores. Esta es la información de último momento que llega del país venezolano. El presidente Nicolás habría viajado al país del Medio Oriente a escondidas. El presidente Nicolás quiere más cargueros de gasolina, pero no tiene ahora cómo pagar. Todo esto es el resultado de lo que todos sabemos. El domingo pasado comenzó a repartirse por toda Venezuela y a distribuirse la gasolina que había llegado de los barcos del Medio Oriente. Bueno, hoy arrancó también el plan de la gasolina. Como decía, gracias a Irán. Aplausos a Irán también. Aplausos en todos los hogares. A la República Islámica de Irán. Al Ayatollah Khomeini. Al presidente Rouhani. Pronto viajaré a Irán a abrazarlos. Lamentablemente hay que decirlo, señores, pero un gran porcentaje de gasolina que ha llegado en los cargueros del país del Medio Oriente, algunos dicen que entre los 30 y 40% de esta gasolina se la ha llevado nada más y nada menos que Cuba, señores. Los cubanos se han llevado todo ese porcentaje de gasolinas. Sí, señores, así como lo están escuchando, esa es la realidad. El otro 20 o 30% fue destinado exclusivamente a los policías, a los militares y a la gente del gobierno de Nicolás, y solo ha quedado un 40%, lo cual ha sido repartido entre la gente, señores. Y en 4 días, señores, se ha sabido acabar la gasolina en el país de Venezuela, señores. Ya no hay gasolina. Otra vez las colas, otra vez las manifestaciones, otra vez las protestas, mejor dicho. Y la situación ahora está complicada. Nicolás está solicitando una vez más nuevos cargueros al país del Medio Oriente, pero Nicolás no tiene con qué pagar, señores, porque ya está comprometido con otras necesidades de tipo militar, de tipo de seguridad, señores. No nos olvidemos de que el señor Nicolás tiene que pagar a los agentes cubanos, a los agentes rusos, a los agentes del Medio Oriente, a los agentes de Hezbollah. Bueno, en fin, señores, no sabemos, pero ¿cuánto será que tiene que pagar este señor Nicolás? ¿Cuánto será que tiene que pagar este señor Nicolás a toda esta gente? Sabemos que él tiene dinero que está reservado para pagar todo esto. Otra parte es destinada a otros bienes como la comida y otras cosas que también se hacen urgente en el país de Venezuela, especialmente a los militares, a los maduristas, a los enchufados, a los agentes de su gobierno y el pueblo que se las arregle como pueda, según lo que dice Nicolás. Entonces, señores, Nicolás, ¿con qué va a pagar un nuevo cargamento de gasolina? Señores, con oro fue que se hizo el primer pago. Es posible que otra vez pague con oro, se tendría que buscar lo suficiente. No sabemos, mis amigos, cuánto tiempo se tardará la logística. Son entre 15 o 20 días desde el momento en que se hace el pedido. Es probable que sea un tiempo más. ¿Con qué se va a pagar, señores? Pero lo que sí se sabe es que la gasolina que trajeron en estos últimos días ya se acabó, mis amigos, porque se la llevó toda Cuba. Señores, por eso han surgido protestas y descontentos en el país de Venezuela, mis amigos. Continuamos con toda la información. La semana pasada un funcionario estadounidense dijo a Reuters que Washington estaba evaluando qué acciones iban a tomar ante estas acciones que ellos consideraban una suerte de desafío a las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump a ambos países. Esto generó una respuesta inmediata del presidente Hassan Rouhani, quien respondió que Estados Unidos pues iba a tener problemas recíprocos si interfería en la navegación. ¿Qué será lo que esconde realmente el envío de gasolina del país del Medio Oriente a Venezuela? Desde Caracas, el dirigente opositor Juan Guaidó pues fue duramente criticado, incluso por propios opositores que han estado rechazando el que se haya negado a la entrada de estos buques. En la misma tónica pues escribió el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien dijo que la llegada de este combustible era un supuesto atentado contra la paz y un acto de provocación.
El sector petrolero del país venezolano se ha visto gravemente dañado por años de inestabilidad política y económica. Todas las sanciones estadounidenses impuestas a la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA también han paralizado la capacidad del país de Venezuela de importar ciertos tipos de combustible desde el extranjero. Pero el gobierno del presidente Nicolás ha recurrido al país del Medio Oriente para así abastecerse de componentes petroquímicos y de combustible. El sábado pasado, algunos funcionarios venezolanos han anunciado que la gasolina del Medio Oriente ha llegado a cientos de estaciones de servicio en todo el país. El país de Venezuela tiene derecho a comprar en el mundo lo que quiera, ha dicho el presidente Nicolás en su discurso reciente. Afortunadamente, Venezuela tiene más amigos de lo que la gente se puede imaginar. El país del Medio Oriente y el país venezolano están bajo sanciones económicas del gobierno estadounidense, lo que ha acercado a los dos países económica y políticamente. El Medio Oriente y Venezuela siempre se han apoyado mutuamente en tiempos de dificultad, cosa que ha dicho el canciller venezolano Jorge Arreaza en un tuit la semana pasada, y ha agregado además que hoy vemos los frutos del mundo multipolar de nuestra diplomacia bolivariana para la paz y la cooperación sur-sur. Señores, algunos expertos creen que el movimiento del país del Medio Oriente para transportar petróleo al país de Venezuela es una muestra de desafío contra el gobierno estadounidense por parte de los dos aliados. Este movimiento, la verdad, es muy significativo, ha dicho Alireza Merrabi, analista política de Teherán. Envía un mensaje de que la hegemonía del gobierno estadounidense se está desmoronando y que los países del sur deben fortalecer sus relaciones y así eludir todas estas amenazas y todas estas sanciones impuestas por Washington a través de la construcción de lazos estratégicos. Algunos otros expertos del país del Medio Oriente, sin embargo, han dicho que esta narrativa dominante propagada por el gobierno del Medio Oriente podría enviar señales mixtas. Esto envía una señal de que la política de presión máxima del presidente estadounidense Donald Trump sobre el Medio Oriente ha sido tan efectiva, señores, que el país del Medio Oriente está dispuesto a asumir graves riesgos para vender su petróleo a Venezuela bajo un acuerdo de trueque muy incierto, ha dicho Mehdi Motaharnia, un analista en asuntos internacionales con sede en Teherán. Sí, señores, esta es la información de lo que está pasando en Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Señores, ¿podría Venezuela dejar de ser un país petrolero? El gobierno en disputa de Venezuela ha elevado esta semana el precio de la gasolina subsidiada y ha aprobado que algunas gasolineras vendan a precio internacional, mis amigos. Quiero anunciar una nueva modalidad de funcionamiento de algunas estaciones de gasolina que abren desde el lunes. Hemos dispuesto 200 estaciones de gasolina para que vendan libremente este producto super premium al precio internacional en moneda libremente convertible en divisa. Con la reciente importación de gasolina del país del Medio Oriente, la caída en su producción de crudo y las largas filas en las estaciones de servicios son grandes. ¿Puede Venezuela dejar de ser un país petrolero? La respuesta, según algunos analistas consultados por La Voz de América, es no, señores. Sin embargo, según el economista y diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, dice que existen otras consecuencias, como dejar de tener poder para negociar en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC. Señores, Venezuela ya no es un actor importante en el mundo del petróleo, como fue hasta la década del 2000. Su papel en la OPEC desapareció porque las decisiones allí dependen solamente del país que produzca más. Y ahora tiene menos capacidad de influir porque está alineada con el país del Medio Oriente, quien tiene en realidad enfrentamientos en la OPEC con varios países, ha explicado José Guerra, y quien además ha recordado que Venezuela se ha convertido en el primer exportador de crudo en el mundo en 1970. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo certificadas, señores, internacionalmente, pero su producción, la verdad, ha caído a niveles del paro de la industria en el 2002, llegando así a 452,000 barriles diarios en el mes de mayo, según la agencia Reuters. La nación ha tocado su máximo histórico en 1998 al alcanzar los 3.100.000 barriles diarios. De 6 refinerías que tenía Venezuela, ahora no tiene nada. El país con mayor reserva de petróleo en el mundo entero está sin producción. 12 años atrás el precio del petróleo estimaba entre los $114 para ahora estar a menos de $1 por barril. Señores, para el economista Luis Olivero, el descenso en la producción será una tendencia muy difícil de revertir por falta de inversión y porque a la final las sanciones estadounidenses a la estatal PDVSA limitan toda la capacidad para poder vender el petróleo venezolano en el mercado internacional. Lo más probable es que en el mes de diciembre, cuando estemos cerca de los 350,000 barriles de
producción, ya seamos un país petrolero, un país para el que el petróleo será para consumo interno y pagar unas deudas con China y Rusia, ha afirmado. Y ese panorama ha dejado la nación, según Oliveros, con las finanzas, la verdad, en jaque, debido a que la mayoría de sus ingresos han dependido de la exportación del petróleo. El país de Venezuela va a ser conocido en los libros de texto como un país petrolero que cayó en hiperinflación, primera vez en la historia, y un país que, teniendo las mayores reservas del mundo, fue incapaz de mantener al menos el nivel de producción que tenía hace 5, 6 y hasta 10 años atrás. El gobierno en disputa de Nicolás ha destituido en el mes de abril pasado al presidente de su petrolera PDVSA para dar paso así a lo que ha llamado la reestructuración de la industria. Sí, señores, esta es la información que hay del momento con Venezuela y el problema de la gasolina. Bueno, mis amigos, hasta aquí con las noticias del momento en Venezuela y el mundo. Gracias por estar conectados con nosotros. Te invito para que te suscribas al canal y compartas el video en tus redes sociales. Déjanos tu comentario en la casilla de mensajes del canal. Y gracias. Chao, chao.